Ok, muchachos, vean, lo que vamos a hacer es este diagrama que está por aquí, que es el diagrama de control de una bobina y un contactor, teniendo un contacto térmico, un pulsador cerrado, un pulsador abierto, su retención, un contacto auxiliar de protección y lo que es la bobina del contactor. Entonces, si nosotros queremos pasarlo a lo que es lenguaje KOP, PLC o lenguaje ladder, nosotros tenemos que estas líneas que están en vertical, porque es simbología DIN, yo las tengo que hacer en horizontal. Entonces vamos a establecer primero la línea vertical de 24 voltios. Vamos a utilizar un color, otro color, voy a utilizar el rojo para hacerlo un poquito que se vea, porque si no quiere funcionar. Entonces voy a utilizar 24 voltios y una línea vertical, y el 0 voltios lo vamos a tener por aquí, que es donde nos vamos. Se llama diagrama ladder porque en español es escalera, porque acá se van a ir haciendo escalones dependiendo del diagrama, la función y cada proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo anteriormente les había dicho que vean esto. Si yo tengo un contacto normalmente cerrado, o siempre, no importa que sea pulsador, porque vean el pulsador tiene como una T, que es lo que usted presiona para que se abra y se cierre el contacto. Esto es un contacto auxiliar, pero si yo le hago esta parte, esta T por aquí, se va a transformar en un pulsador. Entonces yo lo que quiero es que ustedes vean que esta parte de la simbología, cuando usted la vea así, usted en KOP o el lenguaje ladder para PLC, usted la va a transformar en un contacto normalmente cerrado que se ve así. Entonces esto se transforma en esto, y un contacto normalmente abierto que se ve así, yo lo voy a transformar en lo que es un contacto normalmente abierto de esta forma. Entonces vean lo sencillo que es transformar este diagrama de por aquí. Solo transformar las simbologías a la otra simbología. Entonces tenemos contacto cerrado. Vamos a iniciar con contacto cerrado. Ahí estamos. Sigue contacto cerrado y colocamos otro contacto cerrado. Luego sigue un contacto abierto, entonces vamos a colocar un contacto abierto. Contacto abierto, porque aquí hay un contacto abierto. Paralelo a este contacto que es del pulsador abierto, va a ir una retención del circuito. Entonces va abierta también. Entonces lo que voy a hacer es paralelo a este, entonces voy a poner o colocar o diagramar un contacto paralelo abierto igual. ¿Ves? Entonces después va un contacto auxiliar cerrado justamente después de eso, entonces lo colocamos por ahí. Vean cómo va transformándose. Y por último va la bobina que nos completa. Entonces las bobinas son rectangulares en simbología DIN, pero para PLC, diagrama KOP, usted lo grafica como si fuera un paréntesis. Puede completar ahí o lo puede dejar solamente así. Inclusive usted puede omitir lo que es esta parte de aquí, y así estaría. Pero usted sabe que hay una línea imaginaria por aquí que completa a su circuito. Entonces, ya sea así o sea de esta forma que usted me presente su diagrama en sus prácticas, está bien. Entonces vamos a repasar: contacto cerrado auxiliar de protección térmica, contacto cerrado. Pulsador normalmente cerrado, contacto cerrado.
Pulsador normalmente abierto con su retención, que es un contacto auxiliar abierto. Ambos en paralelo y abiertos los dos. Luego de eso, vean que sigue un contacto auxiliar de otro contactor, que es este por aquí. Y tenemos la bobina que se transforma en esto. Entonces ya solo con eso y ya transformamos nuestro diagrama en nuestro otro lenguaje, que es el lenguaje para programación de PLC. Entonces, como les repito nuevamente, un contacto o esta simbología que ustedes vean que se vea de esta forma es un contacto auxiliar cerrado, ya sea que fuese un pulsador o no lo sea, se transforma en un contacto normalmente cerrado. Contrario a eso, si yo tengo un contacto normalmente abierto, ya sea un pulsador o no lo sea, se va a transformar en un contacto normalmente abierto.